La historia de Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos de Cristo, conocido por traicionar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. Después de conducir a los soldados hasta el lugar donde estaba Jesús, Judas lo entregó con un beso. Su traición nos recuerda el peligro de la codicia y la debilidad humana ante la tentación. Jesús llamó a Judas Iscariote a seguirlo. Su nombre Iscariote hace referencia a una ciudad llamada Queriot, en Judea. Esto ya lo diferenciaba de los demás apóstoles, que eran, en su mayoría, de Galilea. Judas vivió en un periodo de intensa agitación política y religiosa en el que los judíos se encontraban bajo el dominio del Imperio Romano. Muchos esperaban que el Mesías fuera un líder que los liberara políticamente. Judas Iscariote, al igual que otros apóstoles, creía que Jesús promovería una revolución. Sin embargo, Jesús vino para liberar a la humanidad del pecado y anunciar el reino de Dios. El comportamiento de Judas estuvo marcado por rasgos de ambición y codicia. Fue elegido para ser tesorero, responsable de cuidar el dinero de los apóstoles. Sin embargo, el Evangelio de Juan menciona que Judas fue deshonesto y robó del tesoro común, lo que indica una tendencia a la corrupción. Judas conoció a Jesús durante el inicio de su ministerio y, al igual que los demás discípulos, fue testigo de sus milagros y enseñanzas. A pesar de vivir tan cerca del Maestro, parece que su visión de la misión de Jesús comenzó a distanciarse de la realidad. Posiblemente, Judas esperaba que Jesús liderara una revuelta contra los romanos. La traición de Judas es el episodio que lo hizo notorio. Según los evangelios, aceptó traicionar a Jesús por 30 monedas de plata y llevó a los soldados romanos al huerto de Getsemaní, donde Jesús se encontraba orando. Judas identificó a Jesús con un beso, sellando así su traición. El fin de Judas fue trágico. Después de ver que Jesús era condenado a muerte, sintió remordimiento y trató de devolver las monedas de plata a los sacerdotes, pero fue rechazado. Desesperado y abrumado por la culpa, Judas se ahorcó, terminando su historia de manera oscura. Judas Iscariote es recordado como símbolo de traición y deslealtad. Su historia nos advierte sobre los peligros de la excesiva ambición y la codicia, además de mostrar las consecuencias de elegir el camino equivocado, incluso después de vivir tan cerca de la verdad. Acontecimientos principales de la vida de Judas Iscariote. Jesús llamó a Judas. Judas fue elegido por Jesús como uno de los 12 apóstoles, por lo que acompañó a Jesús en su ministerio. Tesorero ladrón, a Judas se le asignó la tarea de cuidar el dinero de los apóstoles, siendo responsable de la bolsa donde se guardaba el dinero. Siendo tesorero, el Evangelio de Juan relata que Judas robó de la bolsa común. Traición planificada. Judas hizo un trato con los líderes religiosos para traicionar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. Última cena. Durante la última cena, Jesús anunció que lo iban a traicionar y se identificó a Judas como el traidor. Judas entregó a Jesús a los romanos. Judas condujo a los soldados hasta Jesús en el huerto de Getsemaní y lo entregó con un beso, confirmando así su identificación. Arrepentimiento tardío. Después del arresto de Jesús, Judas intentó devolver el dinero a los sacerdotes, sintiendo remordimiento por lo que había hecho, pero fue rechazado, algo que lo llevó a caer en la desesperación. Muerte de Judas. Desesperado y consumido por la culpa, Judas fue y se ahorcó. En el libro de los Hechos se cuenta que cayó y su cuerpo fue despedazado. Lo que podemos aprender con la vida de Judas Iscariote. La vida de Judas Iscariote nos ofrece lecciones importantes sobre el carácter, las elecciones y las consecuencias de cerrarse espiritualmente a Dios. Aunque Judas fue elegido como uno de los 12 apóstoles y vivió estrechamente con Jesús, él eligió un camino que lo llevó a su ruina. Su ejemplo nos advierte sobre los peligros de la codicia, la falta de integridad y la resistencia al verdadero propósito de Dios. Una de las lecciones más claras que nos enseña su historia es sobre el riesgo de permitir que el amor al dinero corrompa nuestros valores. Al parecer, Judas, responsable del dinero del grupo de los apóstoles, robaba a menudo del tesoro común. Esta codicia culminó en su traición, cuando aceptó 30 monedas de plata a cambio de entregar a Jesús a sus perseguidores. Su elección ejemplifica cómo la búsqueda de bienes materiales puede alejar a una persona de sus principios.
Otra lección está relacionada con la desilusión espiritual. Judas, como muchos en ese momento, puede que haya seguido a Jesús con la esperanza de que él estableciera un reino político y trajera la liberación de Roma. Al darse cuenta de que Jesús vino a anunciar el reino de Dios y no una revolución política, Judas pudo haberse desilusionado, buscando una salida mediante la traición. Esto nos alerta sobre el peligro de proyectar nuestras expectativas personales en Dios y no aceptar su plan mayor. La historia de Judas nos enseña también sobre el arrepentimiento. Aunque Judas sintió remordimiento después de traicionar a Jesús, su desesperación lo llevó a suicidarse en lugar de buscar el perdón. Esto nos muestra la importancia de reconocer nuestros errores y buscar la redención en lugar de dejarnos consumir por la culpa. El ejemplo de Judas sirve como advertencia sobre las consecuencias de las malas decisiones y la importancia de mantener un corazón puro ante Dios. Estudio bíblico sobre Judas Iscariote. La traición de Judas Iscariote. Durante la última cena, cuando Jesús compartió la cena con sus 12 apóstoles antes de su arresto, reveló que uno de ellos lo traicionaría. Los discípulos estaban perplejos, sin saber de quién hablaba Jesús. Luego, Jesús indicó que el traidor sería aquel a quien le diera el pedazo de pan mojado en el plato, Juan 13:26. Cuando le entregó el pan a Judas, éste lo tomó y, en ese momento, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así quedó revelada la identidad de Judas como traidor. La traición de Judas se concretó en el huerto de Getsemaní, tal como acordó con los líderes religiosos de entregar a Jesús por 30 piezas de plata. La noche de la traición, Judas condujo a los guardias al lugar donde Jesús solía orar con sus discípulos. Para identificarlo entre el grupo, Judas le dio un beso, gesto de saludo común en la época, pero que, en ese momento, indicaba a los soldados a quien debían arrestar. Las razones por las que Judas traicionó a Jesús no están del todo claras, pero existen varias interpretaciones. Una posibilidad es que Judas estuviera motivado por la codicia, ya que aceptó dinero para llevar a cabo la traición. Otra teoría es que Judas, como muchos en ese momento, esperaba que Jesús fuera un líder político que liberaría a Israel del dominio romano. Independientemente de las razones exactas, la traición de Judas tuvo consecuencias que llevaron al arresto, juicio y crucifixión de Jesús. El carácter corrupto de Judas Iscariote. La Biblia no dice cuál era la profesión de Judas Iscariote antes de convertirse en uno de los 12 apóstoles de Jesús. Sin embargo, durante su tiempo como discípulo, Judas trabajó como tesorero, responsable de administrar el dinero compartido entre los apóstoles. Lamentablemente, robaba del tesoro con frecuencia. Un hecho que reveló el carácter de Judas fue su reacción de indignación al ver a María de Betania romper un frasco de perfume caro y derramarlo sobre los pies de Jesús. Criticó el acto, afirmando que el perfume podría haberse vendido para donar el dinero a los pobres. La crítica de Judas fue deshonesta, ya que no se preocupaba por los pobres y muchas veces robaba del tesoro. El comportamiento deshonesto de Judas Iscariote, marcado por la avaricia y la corrupción, culminó con el soborno de 30 piezas de plata. Traicionó a Jesús entregándolo a los líderes religiosos a cambio de dinero. ¿El llamado de Judas Iscariote a Jesús o se ofreció él mismo? Muchos cuestionan si Judas fue llamado o se ofreció como voluntario, pero la Biblia dice que Judas Iscariote fue llamado por Jesús para ser uno de sus apóstoles, al igual que los demás discípulos. La Biblia no menciona que Judas se ofreciera para seguir a Jesús y ser su discípulo. En el Evangelio de Lucas se cuenta que Jesús pasó una noche en oración antes de elegir a los 12 apóstoles, incluido Judas entre ellos. Jesús, por lo tanto, lo llamó directamente a formar parte del grupo de discípulos, aunque sabía que Judas terminaría traicionándolo. ¿Cómo murió Judas Iscariote? Lo que le pasó a Judas Iscariote fue trágico. Después de traicionar a Jesús por 30 monedas de plata, a Judas le llenó un profundo remordimiento. En el Evangelio de Mateo se cuenta que, al ver a Jesús condenado, Judas se arrepintió y trató de devolver el dinero a los líderes religiosos. Sin embargo, ellos no aceptaron. Desesperado, Judas arrojó las monedas en el templo y fue a ahorcarse. Sin embargo, hay otro relato en el libro de Hechos,
Hechos 1:18, narrado por Pedro, que describe la muerte de Judas con otros detalles. Pedro afirma que Judas adquirió un campo con el dinero de la traición y, en ese lugar, cayó boca abajo, se abrió por la mitad y se derramaron todas sus entrañas. Aunque los informes parecen divergir, muchos estudiosos creen que ambos se complementan. Una posible interpretación es que Judas se ahorcó, como se describe en Mateo, y, posteriormente, su cuerpo cayó y se rompió en pedazos, como se narra en los Hechos. Este segundo hecho pudo haber ocurrido luego de que se rompió la cuerda o luego de que su cuerpo se descompusiera. La muerte de Judas refleja su tormento y las trágicas consecuencias de su traición. Él, que estaba tan cerca de Jesús, acabó cayendo en la codicia y el remordimiento, algo que lo condujo a un final desesperado. Su historia constituye un sombrío recordatorio del peso de las malas decisiones y la búsqueda de la redención.